Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle al pastor Jiménez por haberme invitado para estar con ustedes acá. Ha sido un placer. He apreciado el entusiasmo y la fidelidad en asistir aquí noche tras noche y algunos de ustedes en las mañanas. Debo decir que el pastor Jiménez me ha sacado el jugo. Pero tengo todo un viaje a California para perdonarle. Quiero agradecerle a todos los que me han invitado a comer, a pasear, por todos los regalitos, por el cariño. ¿Cómo va a ser el cielo cuando esté todo el pueblo de Dios reunido? Va a ser tremendo. Me he dedicado especialmente en aquellos que han tomado una decisión durante el transcurso de la semana. Son unos cuantos. Y como decía el pastor Jiménez, cuando presentamos este tipo de tema, tal vez no hay el gran número de personas que responden al llamado por emoción, pero la semilla queda sembrada en la mente y el Espíritu Santo sigue obrando y trabajando con la mente para que a largo plazo la gente acepte el mensaje y se entregue al Señor. Gracias a Dios que hubo fruto. Tuvimos 8 bautismos esta mañana y sé que hay unos cuantos más que están en línea para ser bautizados en el próximo bautismo y algunos después de eso. Esta noche nos corresponde el tema el fin del conflicto. Y queremos hacer lo que siempre hacemos. Antes de abrir el Santo Libro, vamos a pedir que Dios nos acompañe en el estudio. Padre, hemos sentido tu compañía durante el transcurso de estos días. Hemos sido fortalecidos y consolados con tu palabra. Ahora nos acercamos a tu trono por esta última vez esta semana, pidiendo, como lo hemos hecho antes, que nos acompañes en nuestro estudio. Te ruego, Señor, que en aquel gran día, cuando Jesús venga, no falte ninguno de los que estamos reunidos aquí. Te damos gracias, Padre, por la promesa, la gloriosa promesa de la venida de Jesús. Anhelamos que pase pronto. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria en su segunda venida, todos los impíos que estén muertos van a perecer. Es decir, que después de la segunda venida de Jesús no va a quedar ni una sola persona impía viva sobre este planeta. Solamente estarán aquí Satanás y sus ángeles en un estado viviente. Pero todos los impíos habrán muerto, ya sea antes de la segunda venida o como resultado de las plagas y de la segunda venida. Pero esta muerte que sufren los impíos no es su castigo por el pecado. En realidad, Dios no castigaría a los impíos sin antes mostrarles los registros de sus vidas para que ellos se convenzan de que su destrucción es justa. Ahora, es interesante notar que esta muerte no es su castigo por el pecado. Y se preguntarán por qué razón. Por la sencilla razón de que la muerte que sufren aquellos antes de la segunda venida y los que mueren a la segunda venida, esa es su primera muerte. Pero la Biblia dice que el castigo por el pecado es la muerte segunda.
Y eso significa que si hay una muerte segunda, tiene que haber una resurrección de la primera muerte. Es decir, que los impíos todos mueren, ya sea antes de la segunda venida, como resultado de las plagas, o como resultado de la segunda venida. Esa es su primera muerte. Van a pasar 1000 años, y luego resucitan los impíos, y después que son juzgados, sufrirán la muerte segunda después del milenio. Eso es lo que dice Apocalipsis 20 y el versículo 14. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ese sí es el castigo por el pecado de los pecadores. Pero antes de que los impíos sufran la muerte segunda, y Satanás y sus ángeles también sufran muerte, Dios va a realizar un juicio celestial durante los 1000 años. Como mencioné, en esta tierra estarán muertos todos los impíos. Estarán aquí solamente Satanás y sus ángeles vivos para ver el fruto de la obra que han hecho. Los hijos de Dios serán llevados al cielo, como vimos en nuestro estudio previo. Va a llevarnos a la casa del Padre. Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, Cristo tiene planes en su segunda venida de llevar a todos sus fieles hijos al cielo con Él. Y en el cielo no solo vamos a pasar una vacación de 1000 años, sino que Dios tiene un trabajo para su pueblo. Primera de Corintios 6 y el versículo 1 al 3. Primera de Corintios 6, 1 al 3 nos dice qué trabajo le tiene Dios aparejado a sus hijos durante los 1000 años en el cielo. Aquí el apóstol Pablo está hablando de miembros que estaban demandando a otros miembros en los tribunales seculares. Y noten lo que dice el apóstol Pablo. ¿Osa, es decir, se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es decir, ¿acaso no podemos arreglar los problemas dentro de la iglesia, que tenemos que ir a los tribunales del mundo? Y luego dice en el versículo 2 el apóstol Pablo: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Cómo? ¿Quiénes van a juzgar al mundo? Los santos van a juzgar al mundo. E inmediatamente nos preguntamos, ¿quiénes son los santos que van a juzgar al mundo? Cuando dice mundo está hablando de los mundanos, de los impíos. ¿Quiénes son esos santos que van a juzgar al mundo? No tenemos que adivinar, porque el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 2: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿a quiénes estaba hablando el apóstol Pablo? A los corintios, a la iglesia. Entonces, ¿quiénes son los santos que van a juzgar al mundo? Los miembros de la iglesia. ¿Lo captaron o no lo captaron? Dice aquí que si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, es decir, por los santos, por los miembros de la iglesia, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Es decir, ¿cómo ustedes creen que van a juzgar al mundo si no son capaces de resolver los problemitas que tienen en la iglesia? Y luego dice en el versículo 3: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿A quiénes más van a juzgar los santos? A los ángeles. Eso deben ser los ángeles buenos. Los ángeles buenos no necesitan juicio. Debe significar que los santos, la iglesia, vosotros, dice Pablo, van a juzgar a Satanás y a sus ángeles, además de juzgar a los mundanos, los que se quedaron en la tierra muertos durante el milenio. Este juicio que se hace durante los 1000 años es un juicio investigador.
Se van a investigar los casos de todos los impíos. Y hay una razón por eso. Porque hay muchas personas que no están allí. Nos preguntamos por qué no están. Gente que pareció cristiana, consecuente. Gente que iba a la iglesia. Gente que leía la Biblia. Gente que hacía obra misionera. Gente que oraba bonito. Y no están ahí. Y hay otras personas ahí que nunca esperábamos ver allí. ¿Cómo es que este individuo llegó acá? Dios va a abrir los libros para mostrar por qué razón los que están en la tierra se perdieron. Cada caso va a quedar claro en la mente de los santos de la iglesia. Durante el milenio será la investigación de cada caso. Y al terminar la investigación, se pronunciará sentencia. Y luego, después del milenio, se ejecutará la sentencia. Vamos a otro texto que habla de este juicio. Apocalipsis 20 y el versículo 4 y el versículo 5. Apocalipsis 20 y el versículo 4 y el versículo 5. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Los que se sientan sobre los tronos, Dios le da la capacidad de ¿qué? De juzgar. Y luego dice quiénes son. Y vi las almas. La palabra almas, no se inquieten por esa palabra ahí. El alma es la persona, las personas. El alma que pecare, esa morirá. El hombre cuando fue creado fue un alma viviente. Así que estos no son almas desencarnadas que vuelan por allí, fantasmas. Son seres humanos que murieron. Dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Fíjense que parte de los santos que van a juzgar al mundo y a los ángeles son los que pasaron por la crisis final, porque fueron muertos, porque no adoraron la bestia ni su imagen ni recibieron la marca. Vivieron al final de la historia, poco antes de cerrarse la puerta de la gracia. Se van a unir con los corintios para juzgar al mundo y para juzgar a los ángeles. Y luego sigue diciendo: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y luego dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. ¿Quiénes deben ser los otros muertos que no viven sino hasta después de los 1000 años? Pues si los muertos en Cristo resucitan cuando Cristo venga, los otros muertos que resucitan después tienen que ser los impíos. Jesús habló de 2 resurrecciones: la resurrección de vida y la resurrección de condenación. Y cuando vamos a Apocalipsis vemos que las 2 resurrecciones son separadas o están separadas por 1000 años. Los justos resucitan a la segunda venida y los impíos resucitarán después del milenio para luego sufrir muerte segunda. Así que claramente Apocalipsis 24 y 5 habla de que los fieles, los santos, van a juzgar. Se les va a dar la facultad de juzgar. Igual que lo que mencionó el apóstol Pablo en 1 de Corintios, el capítulo 6 y el versículo 1 al 3. Ahora vamos a Apocalipsis 20, 11, porque hay otros textos que también nos hablan sobre este juicio milenial. Hemos visto 2, 1 de Corintios 6, hemos de juzgar al mundo y a los ángeles. Luego notamos Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 4 y el versículo 5, donde dice que se le dio a los fieles la facultad de juzgar. Pero vamos a notar un tercer texto, Apocalipsis 20 y el versículo 11.
Ahora, Apocalipsis 20:11 está describiendo la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 20 y el versículo 11 describe la segunda venida. Dice allí: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, ¿esa es la segunda venida? Sí. Si ustedes van a Apocalipsis 6, dice allí que el cielo se va a enrollar como un libro y que las islas van a desaparecer, parecido a este texto. Y luego, cuando termina el pasaje, dice que el Cordero está sentado sobre un trono blanco y se hace la pregunta: el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Se muestra a Cristo viniendo en un trono porque Jesús viene como rey. Y viene sobre un caballo blanco, se le pinta así porque viene como conquistador para defender a su pueblo. Son funciones de Jesús. Así que el versículo 11 está hablando de la segunda venida de Cristo, cuando viene sobre su trono blanco y el cielo se desvanece, y también, como dice aquí, la tierra se desvanece y huye. Y luego el versículo 12 describe el juicio milenial, lo que pasa después de la segunda venida durante los 1000 años. Fíjense lo que dice Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos. ¿A quiénes? No dice los muertos que resucitaron. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Cómo puede un muerto pararse delante de Dios? ¿Se han preguntado alguna vez? Dice aquí, no dice aquí que los muertos que resucitaron. Dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, ¿quiénes? Los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Quiénes fueron juzgados? Los muertos. ¿Quiénes se pararon delante del trono de Dios? Los muertos. Ese es el juicio milenial. Y usted dice: ¿cómo es esto? Yo pregunto: ¿Adán se paró muerto delante de Dios en 1844? ¿Estaba muerto Adán cuando se examinó su caso? ¿Estaba muerto? Sí, claro que estaba muerto. Él va a recibir su recompensa cuando Cristo venga. Es decir, Adán, estando muerto, compareció ante el tribunal, no en persona, sino a través de sus registros. Y aquí dice que los muertos se paran delante de Dios porque los libros son abiertos. Es decir, lo que se examina durante los 1000 años es el registro en los libros de las vidas de los muertos. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos diciendo? Gloria a Dios, gloria al Señor. Ahora, permítame leerles una cita que se encuentra en el libro Primeros Escritos, páginas 290 y 291. Dice: después vi tronos, y todo esto está en la Biblia, lo acabamos de leer en los textos bíblicos. Después vi tronos en los cuales estaban sentados Jesús y los redimidos. Los santos reinaban como reyes y sacerdotes de Dios. Apocalipsis 24 y 5. En unión con los suyos, juzgaba Cristo a los impíos muertos. ¿A quiénes juzgaba? ¿A los impíos qué? ¿Quiénes se pararon delante de Dios? Los muertos. Ahora no me entiendan mal, no estoy diciendo que en el cielo está el alma de los muertos. No, está el registro de los muertos, que es muy distinto. Y ese registro se hizo mientras estaban vivos, pero se presenta después de muertos. En ese sentido, los muertos se paran ante Dios, no en persona, sino a través del DVD. Sigue diciendo:
Juzgaba Cristo a los impíos muertos, comparando sus acciones con el libro del estatuto, la palabra de Dios, y fallando cada caso según lo hecho con el cuerpo. Cada caso se examina y se dicta, ¿qué cosa? Sentencia. Luego dice, después sentenciaban a los impíos a la pena o al castigo que debían sufrir de acuerdo con sus obras. ¿Ven el proceso? Investigación, sentencia, y después que Cristo venga, después del milenio, ejecución de la sentencia. Ese es el proceso de Dios. Así que dice, nuevamente, juzgaba Cristo a los impíos muertos, comparando sus acciones con el libro del estatuto, la palabra de Dios, y fallando cada caso según lo hecho con el cuerpo. Después sentenciaban a los impíos a la pena o al castigo que debían sufrir de acuerdo con sus obras, y quedaba escrita frente a sus nombres en el libro de la muerte. Y luego dice, también Satanás y sus ángeles fueron juzgados por Jesús y los santos. Ahora, ¿qué clase de cosas se encontraba en los libros? La Biblia lo dice. Apocalipsis 21 y el versículo 8 nos dice que estaba en los libros, en los registros de los impíos, que se pararon a través de sus registros delante de Dios. Aquí describe los que están fuera de la ciudad y sufren la muerte segunda. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el tipo de cosas que se haya registrado en los libros, en los registros de los impíos. Ahora escuchen lo que voy a decir. El propósito de este juicio no puede ser informar a Dios, ni tampoco hay posibilidad de que nadie se salve. No es el caso de que se están examinando los casos de la gente y Dios dice, ay, se nos escapó este, deberíamos haberlo traído acá. No. Obviamente eso no va a pasar durante el milenio, porque cuando Cristo completó su reino antes de la segunda venida, tomó todas las decisiones correctas. El juicio durante el milenio es lo que yo llamo la gran auditoría de Dios. ¿Qué hace un auditor? Un auditor examina los libros para ver si se llevó bien la contabilidad, pero no para cambiar los libros. El propósito del juicio durante los 1000 años es revelar que Dios llevó bien la contabilidad de los impíos y que fueron condenados con justicia para que los santos no tengan dudas en sus mentes. Me gusta también llamarlo la repetición de la jugada. Aquí ustedes son muy adictos, gracias, al fútbol. Los dos grandes son River y Boca, me dicen. Y a veces perdemos nuestro cristianismo por el asunto del fútbol. Y a veces se convierte en un ídolo. Pero ese no es el propósito por el cual lo menciono. Cuando un árbitro canta penalti, ¿qué es lo que queremos ver inmediatamente? La repetición de la jugada. Para ver si en verdad fue ¿qué? Penalti. Si fue en realidad pena máxima. Ahora, ¿cuál es el propósito de la repetición de la jugada? Cambiar la jugada, ¿verdad? No. La repetición de la jugada es ver si el árbitro cantó bien. El propósito del juicio durante los 1000 años es para revelarle a todos los salvos y a los seres de otros mundos que Dios hizo bien en cantarle penalti a los impíos. Pero no cambia la jugada, sino que confirma que la decisión que Dios tomó en cada caso es correcta y es justa, para convencer a los seres celestiales y a los santos que están allí participando en el juicio. Así que ese es juicio milenial.
Pero la Biblia también habla de un juicio postmilenial. Yo pregunto, cuando termina el juicio de los 1000 años, ¿quiénes están convencidos de que Dios obró bien? ¿Los seres de otros mundos? Sí. ¿Los santos? Sí. ¿A quiénes falta por convencer? A los impíos y a Satanás y sus ángeles. ¿Ustedes creen que Dios los va a destruir sin que ellos vean la justicia de su sentencia? Dios no obra así. Cada individuo tiene su derecho de estar en el tribunal para ver la evidencia en contra de esa persona. Nuestro sistema judicial exige eso, y Dios no puede ser menos justo que los seres humanos. Ahora vamos a resumir los eventos postmileniales, los eventos que suceden después del milenio. Ya se ha investigado el caso de los impíos. Ya se ha dictado sentencia contra los impíos, pero todavía no se ha ejecutado la sentencia, porque eso sucede cuando los impíos resuciten para luego sufrir la muerte segunda. Voy a mencionar una serie de 12 eventos después del milenio. Punto número 1. El Señor Jesucristo va a descender del cielo después de los 1000 años con sus santos. Y sus pies descansarán sobre el monte de los olivos. Y el monte se partirá en dos, en una gran llanura, para darle cabida a la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Vamos a leerlo en Zacarías 14 y el versículo 4 y 5. Zacarías 14 y el versículo 4 y el versículo 5. Dice allí, hablando del Señor: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, donde tanto sufrió Jesús, donde oraba Jesús, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Esto es muy literal, va a descender allí en Tierra Santa. Por eso se mencionan específicamente localidades geográficas. Dice: huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y ahora escuchen: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿Todos los santos? ¿Quiénes son ellos? Pues los que Cristo se llevó en su segunda venida. Así que el primer evento postmilenial es que desciende del cielo la santa ciudad. Y luego, cuando está descendiendo Cristo y los redimidos, porque todavía no están en la ciudad, pero están descendiendo con Jesús, el próximo evento es que Jesús llama a los impíos a que salgan del sepulcro. Viene la resurrección de los impíos. Esto está en Apocalipsis 20 y el versículo 13. ¿Recuerdan que describimos el versículo 11 del capítulo 20 como la segunda venida al gran trono? Luego el capítulo 12, el versículo 12, a donde dice que los muertos estaban parados delante de Dios y se hicieron juicio de ellos. Ahora viene la resurrección de los impíos. En el versículo 13, noten lo que dice: y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Qué significa el mar entregó los muertos? ¿Qué significa entregó los muertos el mar? Y dice: y la muerte y el Hades, que es el sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos. ¿Qué significa entregaron? Los impíos ahora están, ¿qué cosa? Resucitando de los muertos. Y luego dice: y fueron, ¿qué cosa? Juzgados cada uno según sus obras. ¿Hay un juicio después de la resurrección de los impíos? Sí, Señor. Lo dice aquí. Dice que el mar da a los muertos que están en él.
El sepulcro y la muerte dan los muertos que están en ellos. Y luego dice, se juzga a esos muertos que fueron dados por el mar y por el sepulcro, fueron juzgados cada uno según sus obras. Ya leímos Apocalipsis 25, a donde dice que los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Entonces, ¿los impíos resucitan después de los 1000 años? Claramente la Biblia lo dice. El mar entrega a los muertos, los que murieron en el mar salen, la muerte y el sepulcro da a los muertos que están en ellos, resucitan los impíos. Y entonces, después de eso, dice que van a ser juzgados. De eso vamos a hablar en unos momentos. Así que el segundo evento es que Jesús resucita a todos los impíos de todas las épocas. Permítame leerles una cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 664, sobre cómo serán estos que van a resucitar. Dice allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar reinos. La muerte no los cambió. Al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos. En realidad no es una buena traducción, porque en el inglés dice reasumen la corriente de sus pensamientos, porque el ser humano es un ser eléctrico o electrónico, y Jesús guardó un registro electrónico en los libros. Así que dice, la muerte no los cambió. Al salir de la tumba reasumen el curso de sus pensamientos, la corriente de sus pensamientos, en el punto mismo en que lo dejaran. Extraordinario. Empiezan en el mismo punto donde terminaron cuando murieron. Eso significa que si un general de un ejército tiene una lanza y está dirigiendo a su ejército y dice ¡ale! Y le atraviesan una flecha, cuando resucite dice ¡lante! Porque empieza a donde terminó, porque Dios le va a devolver no solo la respiración, sino su identidad personal. El espíritu es el paquete, la respiración y la identidad personal. En tercer lugar, desciende la Santa Nueva Jerusalén en el espacio que se abrió. Apocalipsis 21:2 describe ese momento. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y luego, en cuarto lugar, el Señor Jesucristo, junto con los redimidos que descendieron con Él, entran en la santa ciudad y se cierran las puertas. Todos los justos están dentro de la ciudad con Dios, y todos los impíos están fuera de la santa ciudad con Satanás. Y luego viene el punto número 5. Satanás ahora organiza y prepara a los impíos para atacar la santa ciudad. Apocalipsis 27 al 9 describe esa preparación para la campaña militar. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. ¿Por qué el diablo ahora puede engañar a las naciones? Porque tiene naciones a quienes engañar. ¿Por qué no podía engañar durante los 1000 años? Porque estaban todos muertos, no había quien engañar. El atar de Satanás significa que los que pueden engañar no pueden engañar porque están muertos.
es suelto de su prisión cuando los impíos resucitan y pueden engañar de nuevo. Así que dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Imagínense eso, como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. No vamos a leer la última frase porque vamos a ir a eso después. Porque primero circulan la santa ciudad. ¿Con qué propósito? Para atacarla y para tomar la santa ciudad. Permítame leerle la descripción que da el conflicto de los siglos sobre este momento. Página 664 dice: al fin se da la orden de marcha. Permítame un momentico parar allí. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo creen ustedes que va a tomar organizar este ejército? Siempre pensamos que los eventos después del milenio van a ser todos así rapidito. Nos tomó 1000 años examinar los casos de los impíos. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que tomar después? Mucho tiempo. Para organizar un ejército como este, como la arena del mar, va a tomar mucho tiempo. ¿Y cuántos soldados son? Escuchen. Al fin se da la orden de marcha y las huestes innumerables se ponen en movimiento. Un ejército cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales, ni podría ser igualado por las fuerzas combinadas de todas las edades desde que empezaron las guerras en la tierra. Y el espíritu de profecía, lamentablemente a veces la traducción no es tan exacta como el original, pero en el original dice que el número de los soldados es mayor que todos los soldados que han peleado en todas las guerras, en toda la historia del planeta Tierra. ¿Cuánto tiempo van a tomar para organizarse? ¿5 minutos? Muchísimo tiempo. Sigue diciendo: Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente y sus ángeles unen sus fuerzas para esta batalla final. Hay reyes y guerreros en su comitiva y las multitudes siguen en grandes compañías, cada cual bajo su correspondiente jefe. Con precisión militar se organizaron. Con precisión militar. Las columnas cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y escabrosa de la tierra hacia la ciudad de Dios. Por orden de Jesús se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para el asalto. Ese es el punto número 5. Ahora el punto número 6 es que por encima de la santa ciudad, ahora Cristo se sienta en un gran trono blanco y es coronado delante de todos los habitantes del universo. Eso se encuentra en Mateo 25, 31 y 32. Dice, aunque aplicamos esta a la segunda venida, en realidad se aplica a después del milenio. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él, ¿qué cosa? Todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Va a haber un juicio de separación después de los 1000 años? Sí, se van a examinar los casos de los impíos. Elena White describe esto de una forma vívida en el conflicto de los siglos 665. Dice, entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos, muy por encima de la ciudad, sobre un fundamento de oro bruñido. Hay un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de Dios y en torno suyo están los súbditos de su reino. Y luego se van a abrir los libros ante los que están fuera de la santa ciudad. Lo dice donde leímos en Apocalipsis 20 y el versículo 13.
Dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, es decir, resucitaron. Y luego dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Los impíos van a ver los registros de sus vidas cuando resuciten? ¿Satanás y sus ángeles van a ver los registros? Sí. Y alguna gente dice, pero ¿para qué tienen que verlo ellos? Porque Dios no los condenaría sin que ellos reconozcan la justicia de su sentencia. Esa es la forma como obra Dios. Dios es un Dios imparcial, un Dios justo. Es un Dios que va a demostrar al universo que Él obró bien en cada caso. Ahora, permítanme el lujo de leer un pasaje largo de cómo va a ser ese juicio. Es una tecnología que nosotros no podemos entender. Nosotros nos jactamos de gran cosa, de ser gran cosa, y decimos, mira la tecnología, computadoras y memorias que graban tanto. Eso no es nada. Comparado con... Dios tiene grabada toda la historia de la raza humana, sin faltar un detalle. Y la vida de cada persona dentro de esa historia, sin faltar un solo detalle. Y después del milenio, cuando los impíos sean juzgados, Satanás y sus ángeles, Dios en visión panorámica va a mostrar una película de toda la historia de la raza humana y el papel que jugó cada una de esas personas fuera de la santa ciudad. Permítame leer este pasaje. Apenas se abren los registros, la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos. Estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad. Y cuán lejos el orgullo y la rebelión los han llevado en el camino de la transgresión de la ley de Dios. Las tentaciones seductoras que ellos fomentaron, cediendo al pecado. Las bendiciones que pervirtieron. Su desprecio de los mensajeros de Dios. Los avisos rechazados. La oposición de corazones obstinados y sin arrepentimiento. Todo eso sale a relucir como si estuviese escrito con letras de fuego. Por encima del trono se destaca la cruz. Y como en vista panorámica, aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de la redención, empezando con Adán, en visión panorámica. Sigue diciendo, el humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasada en la sencillez y en la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto, su ministerio público, que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo, los días repletos de obras de amor y misericordia, y las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes, las conspiraciones de la envidia, del odio y de la malicia con que se recompensaron sus beneficios, la terrible y misteriosa agonía en el Getsemaní, bajo el peso anonadador de los pecados de todo el mundo, la traición que le entregó en manos de la turba asesina, los terribles acontecimientos de esa noche de horror, el preso resignado y olvidado de sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén, el Hijo de Dios presentado con visos de triunfo ante Anás, obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilato, ante el cobarde y cruel Herodes, ridiculizado, insultado, atormentado y condenado a muerte. Todo eso está representado a lo vivo. ¡Qué barbaridad! Le está mostrando toda la historia de la raza humana y las decisiones que tomaron cada uno de los impíos y la obra que hicieron Satanás y sus ángeles a través de la historia. Satanás y los impíos ven en esta visión panorámica
toda su lóbrega biografía y los frutos de su obra malévola. Y entonces el gran conflicto llega a su clímax. Ya los impíos y Satanás y sus ángeles no pueden excusar sus pecados. Han visto que escogieron perderse, que podrían haberse salvado. Por lo menos los impíos. Satanás, después que fue echado del cielo, no se podía salvar, pero los impíos ven que si hubieran escogido a Jesús se podrían haber salvado, pero que por su propia elección es que están fuera de la santa ciudad. Y en ese momento todos los impíos, Satanás y sus ángeles, doblan sus rodillas y con sus lenguas confiesan: justo y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Como dice en Isaías 45:23, Dios está hablando: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará ¿qué? Toda rodilla y jurará toda lengua. Admiten que su sentencia es justa y que Dios en su misericordia quería salvarlos. Pero ahora sucede algo que muchos adventistas inclusive desconocen. La mayoría de los sermones que yo he escuchado dramatizan esto y dicen: entonces Satanás se entremete en medio de su gente y entonces atacan la ciudad, y cuando están atacando la ciudad cae fuego del cielo y los consume. Así no es. Los impíos nunca atacan la ciudad. Tienen la intención, pero no la atacan. Cuando los impíos se dan cuenta cómo Satanás los ha engañado, van a decir: él no es culpable, tú eres. Tú nos engañaste, ahora lo vemos claramente. Nos dejamos engañar por ti. Y ahora la ira que tenían para con Dios y los que están en la ciudad se va a dirigir hacia Satanás y sus ángeles. Los impíos mueren atacando a Satanás. ¿Y ustedes dónde dice la Biblia eso? En Ezequiel 28, 6 al 10. Ese famoso pasaje a donde habla de el querubín cubridor. ¿Recuerdan con que empezamos nuestro estudio? Querubín cubridor, acabado en hermosura, perfecto en sus caminos desde que fue creado. Ahora vamos a encontrar que se describe el fin de ese personaje. Dice en Ezequiel 28 y el versículo 6 al 10: por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. ¿Se acuerdan que dijo: seré semejante al Altísimo? Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. El hecho de que atacan a Satanás y a sus ángeles indica de que ellos ahora reconocen que Dios no es el culpable. En el Conflicto de los Siglos, página 671, se describe: se lanza en medio de sus súbditos, después de ver la visión panorámica, y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a dar inmediata batalla. Pero entre todas los innumerables millones a quienes indujo engañosamente a la rebelión, no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Los impíos están llenos del mismo odio contra Dios que el que inspira a Satanás, pero ven que su caso es desesperado y que no pueden prevalecer contra Jehová. Se enardecen contra Satanás y contra los que fueron sus agentes para engañar, y con furia demoníaca se vuelven contra ellos. Y luego la Biblia dice que va a descender fuego del cielo y va a consumir
a Satanás, sus ángeles y todos los impíos. Y luego viene el último y glorioso evento. En Apocalipsis 21 y el versículo 3 y 4. Después que el mundo haya sido purificado, dice allí, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todas las objeciones de Satanás contra Dios habrán sido contestadas. Los seres celestiales estarán todos en armonía de que Dios obró bien. Los justos que participaron en el juicio del milenio dirán, Dios obró correctamente. Y aún Satanás y sus ángeles y los impíos dirán, justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Es decir, solo en este momento, por primera vez desde que entró el pecado, todo el universo está en armonía de que Dios es justo y que Dios es amor. Y el conflicto entonces habrá terminado. No habrá posibilidad de otra rebelión. ¿Quién va a querer experimentar con otra rebelión? Después de ver el desastre del estilo de gobierno de Satanás. ¿Quién va a cuestionar el amor de Dios? Que estuvo dispuesto a enviar a su propio Hijo para asumir la naturaleza humana para siempre. ¿Quién va a cuestionar y decir, Dios te hace excepción de personas cuando entregó a su propio Hijo? No lo escatimó, sino que lo entregó a una muerte cruel en la cruz. ¿Quién va a cuestionar a Dios desde este punto en adelante? Se ha demostrado ante todo el universo cómo es Dios y lo que significa la independencia de Dios. Quiero terminar leyendo una cita. Se encuentra en la revista Señales de los Tiempos, diciembre 30, 1889. Saben que la cruz del Calvario va a ser la seguridad eterna del universo. Por eso Jesús conservará en su cuerpo las heridas que recibió en la casa de sus amigos, como recordativo de su gran amor. Dice allí, sin el Cordero de Dios, que fue inmolado desde la fundación del mundo, el hombre caído no puede tener un lugar en el paraíso de Dios. Los ángeles le tributan honor y gloria a Cristo, pues aún ellos no estarían seguros, excepto al contemplar los sufrimientos del Hijo de Dios. Ni los ángeles estarían seguros, sin contemplar el sacrificio del Hijo de Dios. Sigue diciendo, es por medio de la eficacia de la cruz que los ángeles del cielo son salvaguardados de la apostasía, porque la cruz revela la justicia de Dios, porque el pecado es castigado, y revela su amor, porque Dios sufre el castigo en vez de nosotros. Sin la cruz no estarían más seguros contra el mal que lo eran los ángeles antes de la caída de Satanás. La perfección angélica fracasó en el cielo, la perfección humana fracasó en el Edén, el feliz paraíso. Todos aquellos que deseen estar seguros en la tierra o en el cielo deben mirar al Cordero de Dios. El plan de la salvación, que revela la justicia y el amor de Dios, provee una salvaguardia eterna en contra de la apostasía, tanto en los mundos que no pecaron, como entre aquellos que serán redimidos por la sangre del Cordero. La cruz vacuna al universo contra la posibilidad de otra rebelión. La pregunta clave es, ¿dónde vamos a estar? ¿Dentro o fuera? Todos decimos, dentro.
Pero para estar adentro tenemos que recibir a Jesús como nuestro Salvador personal. Yo me imagino que en algún momento prácticamente todos los que estamos aquí hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal. Pero posiblemente hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador. No se ha acercado a Él arrepentido, confesando su pecado, confiando en Jesús, bautizándose para ser incluido en Jesús, que le gustaría decirle al Señor: esta noche yo quiero tomar mi decisión, yo quiero unirme con Jesús a través del bautismo. Quiero prepararme y quiero tomar ese paso. Hay alguien esta noche que quiere levantar la mano y decir: yo estoy entre esos, yo quiero estar dentro de la santa ciudad. Pónganse de pie, por favor. No puedo quedarme aquí mucho tiempo porque tengo que salir, pero tampoco quiero cerrar sin dar la oportunidad de que todos tomemos la decisión de que vamos a estar dentro de la santa ciudad. Gloria a Dios. Veo algunas caras nuevas aquí que se han parado para el llamado. ¿Alguien más? En unos pocos instantes voy a tener una oración. Vamos a ir a nuestras casas, la actividad se terminó. Yo no sé si Dios te va a volver a llamar o no. Por eso es importante tomar la decisión ahora, en este momento. Quiero incluirte en la oración. ¿Hay alguien más que quiere decir: yo quiero entregar mi vida al Señor Jesús? Yo quiero que Él sea mi Salvador, que sea el Señor de mi vida. Gloria a Dios por estas almas que han respondido al llamado. Veo algunas de ellas que no he visto parados en los llamados. Otras personas ya los he visto antes. Gloria a Dios. Es bueno reafirmar una decisión. Gloria al Señor. El Señor te bendiga allá atrás. Todos los días ha estado viniendo a las reuniones. Señor te bendiga. Señor les bendiga a todos. Voy a tener una palabra de oración. Si alguien durante el llamado y durante la oración quiere colocarse de pie, gloria a Dios. El Señor te bendiga. Amén. Quiero invitarte a que te coloques de pie, aún durante la oración. Señor te bendiga, gloria al Señor. ¿De qué vale que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? No hay nada en este mundo que valga la pena vivir por eso y perder la salvación eterna. Lo importante es entregarse al Señor Jesús. Tomar esa decisión. No significa que se van a bautizar mañana o en una semana. Están tomando la decisión esta noche y luego van a estudiar y se van a preparar para tomar el paso del bautismo. Bien, vamos a inclinar nuestros rostros con reverencia y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por el plan de la salvación. Gracias porque tú te preocupas por lo que nosotros pensamos. Tú podrías haber destruido el mal desde un comienzo. Podrías haber acabado con el mal sin ningún juicio, pero hubieran quedado dudas. Gracias porque has demorado el plan de la salvación todos estos miles de años, porque sabemos que de esa manera todo el universo quedará vacunado para siempre. Te doy gracias, Padre, por estas almas preciosas que han respondido a tu llamado. Cada una de ellas es preciosa a tu vista. Cristo hubiera venido para morir por uno solo y tenemos varios. Te ruego, Señor, que tú bendigas a estas personas, también las demás que han respondido a los llamados. Padre, que tú alejes de ellos el poder del enemigo para que ellos puedan entregar sus vidas a Jesús a través del bautismo, unirse con el Maestro. También hay personas aquí que se han quedado sentadas, no sé por qué. Tu Santo Espíritu ha hablado a sus mentes y corazones, pero hay obstáculos, hay impedimentos. Te ruego, Señor, que en este mismo instante tú toques sus corazones y que tengan la valentía de colocarse de pie en respuesta a tu llamado. Gracias te damos, Padre, por el privilegio de la oración. Te damos gracias por escuchar y contestar esta nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Tenemos que salir ahora, pero ojalá ustedes oren por nosotros.
Nosotros ciertamente vamos a orar por todos ustedes. Bendiciones.